Estamos ahora sí miércoles y estamos viendo el día 17 de junio y pues como lo prometido es deuda, tenemos ahora una invitada maravillosa que quiero darle la bienvenida en un momento, en unos instantes que sé que va a ser explosiva esta entrevista que vamos a tener con ella. Es una mujer muy relevante que no tenía yo el gusto de conocerla o de tratarla y que por supuesto sigo en sus redes, la manera en la cual profetiza ahora con tanto denuedo y con tanta seguridad, para mí genera un impacto espiritual. Yo creo que tú, si no la conoces todavía, creo que tú tienes que seguirla en sus redes porque es poderosa la administración que ella da y la manera en la cual pone dirección no solo a personas en lo individual, sino también de manera congregacional. Y es un gusto. En un momento vamos a tener a Alejandra Quiroz con nosotros, profeta poderosa. He estado viendo el currículum que tienes y me sorprende por demás toda la trayectoria que tienes a tus 27 años ministeriales. ¿Es correcto? Mira, te voy a hacer algunas preguntas para que tú me digas si es correcta esta información que yo tengo. ¿Tienes 27 años en el ministerio? ¿Es correcto o no? Bueno, tengo 30 años de conocer al Señor, 31 ya, y aproximadamente, sí, 27 años de un ministerio en el que el Señor me llevó a desenvolverme primeramente dentro de la casa ministerial donde empecé a servir, aunque empecé a servirle al Señor en el área de la liberación a un mes de haberme convertido. Impresionante. Pero Y pero de ahí ya en el servicio a la iglesia sí aproximadamente unos 27, 28 años por ahí. Ok, profeta, este tipo de llamados es muy trascendental porque estamos hablando que no pasaste por el proceso de ser oveja y luego después estuviste dando clases en educación cristiana y generalmente se pasa por esa situación de trabajar en todos los departamentos. Tú a un mes de tu conversión recibiste un llamado impresionante. ¿A qué se debe esta elección divina? Precisamente creo que tiene que ver con eso, con una elección, cuando el Señor llama a alguien a un oficio ministerial, principalmente en el área profética. Muchas veces es un llamado directo de Dios, es algo que uno no busca, porque yo no lo busqué. Yo no busqué que el Señor me levantara o me llamara, simplemente fue algo que sucedió. Cuando yo vine al Señor, me metí de cabeza, como dicen, con Dios, porque fue algo bien interesante, y es que cuando entré al Señor, yo venía del mundo, yo venía de ser una persona que le gustaban mucho las fiestas, que le gustaba muchísimo todo lo que tiene que ver con andar bailando, bueno, todo esto. Trabajaba también y era muy dedicada a mi trabajo. Estaba muy jovencita, todavía lo estoy, pero estaba mucho más joven en ese tiempo. Así. Y, y mi conversión se da una noche donde yo estoy en la capital de mi país y de repente viene sobre mí algo que yo ahora entiendo que fue el Espíritu Santo, que me llevó a caminar hasta un lugar que era donde quedaban las oficinas del Club 700. Cuando yo llegué ahí, subí las escaleras, toqué la puerta y cuando me la abrieron, solamente le dije a la persona que me abrió, dígame qué estoy haciendo aquí. Y ahí empezó, ellos me llevaron, me condujeron al Señor, me ministraron por espacio aproximado de un mes en liberación, sanidad interior y todo esto. Y ahí mismo los dones fueron activados, ahí mismo vino la llenura del Espíritu, los dones proféticos fueron activados y entonces me sucedió algo bien curioso, y es que el hambre, la sed de Dios fue algo tan fuerte en mi vida que yo no podía parar de orar, de buscar al Padre, de adorar, y aquella necesidad que yo sentía de andar en la calle, de salir a bailar, a todo esto, se cambió y ahora yo empecé a buscar iglesias abiertas de noche para poder irme a vigilar, y me hice una adicta a la oración y a la presencia de Dios. Y cuando estaba en las administraciones a mí misma, que me hacía el equipo de administraciones de liberación, que me hacía el equipo del Club 700, de repente yo empecé a tener visiones, empecé a ver, el Señor empezó a llevarme, a enseñarme
cosas de la guerra espiritual, para mí fue algo muy normal. Yo pensaba que todos los cristianos les pasaba exactamente lo mismo. Después con los años me di cuenta de que no era así. Oh, qué fuerte. A lo largo de este tiempo, estas semanas, hemos conocido la diferencia entre un profeta que escucha a Dios y un vidente. Entonces tú también eres vidente a causa de las visiones que Dios te permitió tener. Sí, por la gracia y la misericordia de Dios, muchas Sí, veces Él bueno, me habla. profeta. Sí, estoy escuchando. Aló, hola. Sí, sí. Y luego, ajá. Ok, Sí, sí. sí, él me permite muchas Sí, ya veces, estamos en sintonía. ok, Él me permite muchas veces ver y muchas veces la palabra que me entrega es a través de algo que vi, a través de una visión, a través de algo que Él me está mostrando y que puedo ver en el mundo espiritual. Excelente. Profeta, si me permites, porque se están acercando las preguntas y quiero darle el abasto a las personas que nos están escribiendo. ¿Me permites iniciar con preguntas? Claro, Gracias. Dice Marce 33 que eres una bomba. Y dice desde Ohio, Ariana, dice tan bella, mi querida maestra y profeta. Yo creo que te conoce. Ariana, sí, sí, dice saludos desde Ohio. Ok, bendiciones. Ana, gracias. Ana Gavilla dice shalom y bendiciones, profeta y maestra. Saludos desde Miami. Amén, sí, son Amén, estudiantes de maravilla. allá. Ah, ok, excelente. Tenemos aquí, dice Raúl Estrada, ¿de qué manera debemos recibir una profecía que es de naturaleza correctiva? Bueno, yo creo que debemos de recibirla con toda la humildad, porque siempre que el Señor trae corrección es una manifestación de su amor. Inclusive el cristiano muchas veces tiene miedo, tiene temor de un juicio. Y la escritura me enseña que nosotros debemos de aprender a amar sus juicios, porque los juicios de Dios son perfectos, que nos corrigen, que nos alinean, nos enseñan, y no hay nada más maravilloso que ser corregido por el Padre, porque la corrección demuestra que somos hijos. La gente teme la corrección, teme la exhortación, pero eso es una manifestación de la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Así que cuando yo he sido corregida por Dios, que me pasa constantemente, yo lo agradezco y me lleno de gozo, porque eso significa que soy su hija. Si no fuera hija, no me corrige. Amén. Yo sé que tu cobertura, y me puedes corregir, es la de, válgame, Chuck Pierce, Chuck Pierce, que escribe es sí, hora de vencer al enemigo, es tiempo de redimir el tiempo. ¿Es correcto? sí, es correcto. Ah, mira, me llama la atención porque leí es hora de vencer al enemigo y es tiempo de redimir el tiempo. Por supuesto que son libros maravillosos. Uno se dedica a la guerra espiritual impresionantemente. De Sí. ahí, ¿cuántos años tiene esta unión de cobertura? Bueno, con Chuck, déjame ver, tenemos unos 4 años, creo. Sí, 4 años, que estamos alineados a su ministerio como Ministerio de Sí. Sion y como Iglesia de Sion también. Ok, tú has Que, viajado, perdón, has mm, viajado a 35 naciones. ¿Esto despegó desde el momento en que recibiste la cobertura de Chuck Pierce o ya? no, Ok, esto viene de hace muchos años. muchos años. ¿Qué cambio Sí. recibiste en la cobertura que este hombre tan importante generó sobre tu ministerio? Bueno, más que nada fue algo muy sobrenatural. El Señor me dijo, estando yo aquí en casa, habíamos entrado en una transición. Tú sabes que en ocasiones el Señor te va transicionando dependiendo de lo que Él quiere soltar sobre ti en un tiempo, específicamente esto para los oficios proféticos. Y el Señor venía hablándome ya durante mucho tiempo sobre los tiempos, mostrándome cosas sobre los tiempos. Me llegó a escribir un libro sobre esto, sobre en lo que opera en los tiempos, el príncipe de Grecia, los Moed de Dios. Bueno, el punto es que el Señor me habla y me dice, necesito que te vuelvas a conectar con Chuck Pierce.
Yo había estado con él en un congreso ministrando en el Ecuador, creo que en el año 2009 por ahí, y yo le dije, bueno, Señor, tú me vas a conectar. En esos días viene una hermana de Costa Rica y me escribe y me dice, profeta, que quisieras conectarte con el apóstol Chuck Pierce. Yo me quedé impresionada, impresionada, y le dije, claro, porque el Señor me lo ha dicho hace unos días atrás. Mandamos los correos y todo, y de una forma sobrenatural me abrieron Por las supuesto. puertas y ya a los días estábamos mi esposo y yo ¿cómo se llama? En Dallas, en Corinthians, recibiendo la alineación ministerial. Ellos le dicen alineación con el ministerio. Fue sorprendente Alineación. porque Ah, ok, muchos me han dicho gracias. que han durado años para poder entrar en la cobertura. Con nosotros fue la puerta del Señor abriéndose para que pudiéramos hacerlo. Y por supuesto, porque a mí me sorprende también la clase explosiva de cobertura que recibieron ustedes. Sí. Dice Judith Aguirre, saludos y bendiciones, pastora. Gracias. Hermelina Paz, ¿cuál es la mejor manera de ahuyentar malos espíritus de la casa? Bueno, yo creo que esto es algo que siempre tenemos nosotros que estar vigilantes, siempre tenemos que estar vigilantes. El enemigo tratará de buscar cualquier brecha abierta para poder entrar. Creo que la mejor manera de mantenernos fuera de esto es mantener la cobertura de oración, estar siempre conectados con el Espíritu Santo, manteniendo adoración, manteniendo oración nosotros. Y cuando digo mantener adoración no es poner un CD que esté ahí, la música, ¿verdad? Aunque eso es bueno, pero creo que debemos mantener una actitud de adoración siempre, de conexión con el Espíritu Santo, porque Él siempre nos va a mostrar, siempre nos va a avisar cuando hay algo que se está moviendo. Dicho sea de paso, estos días han sido días de una atmósfera muy pesada, no sé cuántos lo han podido sentir, percibir así. Yo a veces en la madrugada me despierto porque percibo la atmósfera pesada. Y entonces el Espíritu Santo nos muestra, nos está mostrando qué es lo que está pasando para que podamos repeler, para que podamos combatir, para que podamos orar estratégicamente y echar fuera en el nombre de Jesús cualquier cosa que quiera infiltrarse dentro de nuestra casa. Otra cosa muy importante es tener cuidado de las cosas que traemos a casa, porque eso puede ser una puerta de entrada. Y como le repito, creo que la comunión con el Espíritu Santo es fundamental porque Él es el que nos guía a toda verdad. ¿Qué sientes cuando estás orando? Porque tus decretos son poderosos. O sea, viene la retroalimentación espiritual para el lugar exacto, para el momento que estás percibiendo. Y lo Sí, muchas. sueltas, te lo guardas, lo dices en el momento correcto o viene la impresión espiritual y lo vas soltando. Mira, primero la impresión del Espíritu viene a mí en diferentes formas. A veces me habla de manera audible, otras veces me habla a través de un sueño o una visión sueño, que es más o menos una experiencia que no la puedo explicar con palabras. Es como que estás dormido, pero en realidad estás despierto en el Espíritu y ahí Él viene y te habla. Generalmente, cuando el Señor me habla, me lleva a investigar, no me entrega todo así como para que yo diga, oh, qué lindo, así sin que me cueste, ¿verdad? Me lleva a la investigación, me lleva a meterme en las escrituras. Siempre creo que es muy importante que todo lo que recibamos lo llevemos a las escrituras para que sea pesado, para que sea puesto en balanza, para que pueda ser juzgado por la misma palabra de Dios. Entonces, cuando el momento viene, el Señor me pone a soltarlo. Muchas veces me da algo que es solamente para que yo lo declare, para que lo suelte, para que empiece a orar con eso, un decreto que viene y me pone a soltarlo, a declararlo, a profetizarlo, sin que nadie se dé cuenta en mi habitación o cuando estoy de viaje, qué sé yo, en un avión, en la habitación del hotel, hasta el momento donde Él me autoriza para poder enseñarlo y ministrarlo al pueblo. Básicamente, así es como trabaja el Señor conmigo.
Me gusta mucho cuando dijiste al inicio de esta entrevista que pensabas que ese era lo habitual de los cristianos, la oración, la intercesión. Me gusta mucho el concepto que tienes de lo que debe de ser la iglesia, especialmente. Eso fue maravilloso. Dice Raúl, ¿de qué manera de...? Ah, sí, perdón, esto ya está listo. Julia Vázquez dice, ¿cuál es el entrenamiento particular que debe de tener un profeta? Bueno, yo creo que el entrenamiento particular se llama comunión con el Espíritu Santo, amistad con el Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos sido formados por el Espíritu de Dios. Yo sé que hay profetas que son formados en escuelas por otros profetas y eso es correcto y está bien, son los hijos de los profetas, pero hay profetas que el Señor forma de manera directa. En mi caso, la formación que tuve no fue fácil, fue trato muy duro, pero fue directo del Señor y para mí eso no tiene precio, para mí es invaluable, aunque lloré mucho, pasé por procesos durísimos en mi vida, momentos de mucho dolor, de mucho quebrantamiento, pero eso me llevó a conocer al Padre en una dimensión que no cambió, no cambio porque me vinieran y me ofrecieran, mira, no tienes que pasar todo eso, no, yo nuevamente volvería a pasar por los procesos, porque ahí fue donde conocí a mi Padre, conocí al Espíritu Santo cara a cara, y puedo decir cara a cara porque Él se manifestó a mí de esa manera, y a través de un rompimiento que vino después de 2 años de ayuno y de oración, Qué donde fuerte. había caído en una depresión, había venido algo tan tremendo a mi vida que yo no tenía fuerzas en aquel tiempo ni para levantar la tapa de una olla. No tenía fuerza física, mi fuerza se había ido. Fue un momento muy difícil en mi vida y yo dije, Señor, aún me levantarás si queda deshecha mi carne. Tú de esta me levantas, tú de esta me sacas. Y me metí en un ayuno 2 años, entraba a orar y, ¿sabes? Y esta es la verdad, entraba a orar. Me metí a veces hasta 8 horas buscando y buscando y buscando y no hallaba la presencia de Dios. Y yo le decía, Señor, yo sé que de esta tú me sacas. Y entraba y a veces salía peor de lo que había entrado, más deprimida, más angustiada, era una cosa, un peso sobre mi vida, yo entendía que era una opresión demoníaca, me duró 2 años, esto fue empezando, esto fue tremendo, fue algo muy fuerte, pero pasados los 2 años aproximadamente, una tarde, recuerdo que yo volví a entrar a la habitación, a orar, a tirarme en el suelo y a decirle, Señor, aún después de deshecha esta mi carne, con mis ojos yo miraré tu gloria. Y si es del polvo y de la ceniza, pero de aquí tú me levantas. Y recuerdo que esa tarde se llenó la atmósfera de mi cuarto de una presencia tan fuerte y yo escuché por primera vez la voz del Espíritu de Dios que vino y me habló audible y me dijo, yo soy el Espíritu Santo tu amigo, yo soy el Espíritu Santo tu amigo, yo soy el Espíritu Santo tu amigo. 3 veces me lo dijo y me dijo, ven, siéntate, pregúntame y yo te responderé. Y yo recuerdo que esa vez fui, me senté al pie de la cama y empecé a preguntarle y a partir de ese momento se abrió algo en mi vida. Muchas veces el creyente se conforma a vivir los diferentes problemas, situaciones y se dedican a llorar, se dedican a angustiarse, se dedican a entristecerse, cuando lo que el Señor quiere es a través de cada proceso, dificultad, circunstancia, llevarnos a una nueva dimensión de gloria, llevarnos a una nueva dimensión de poder. Pero esto tenemos que entenderlo. La Escritura dice en el libro de Daniel, en el capítulo 10, el conflicto es grande, pero la palabra es verdadera. Y Daniel, dice la palabra del Señor, tuvo entendimiento
tuvo comprensión en la palabra, e inteligencia, revelación en la visión. O sea, las circunstancias nosotros no las podemos vivir pensando solamente en la dificultad, sino que aún en el conflicto el Señor te abrirá los cielos para que veas desde otra dimensión. Esa es la forma en que creo. En mi caso, no puedo hablar de otro caso porque es el mío. En mi caso, fui formada por Dios, fui triturada, pasé por muchas cosas muy duras, muy difíciles, pero en todas ellas el Señor siempre me dio la victoria. Amén. Bueno, tu testimonio es muy fuerte y tengo entendido, escribiste 8 libros. En alguno de ellos se menciona todo este proceso. Estamos hablando 2 años de experiencias que pudiste haber tenido, favorables y no favorables. No, en realidad, bueno, acabo de terminar de escribir el 9º libro y estoy ahorita en proceso de terminar ya el 10º. En estos días tengo que terminarlo. Pero más que nada estos libros que he escrito están dirigidos al campo donde el Señor me ha metido, que es el campo de la guerra espiritual. Sin embargo, porque es más formativo, sin embargo, he estado ya sintiendo que es tiempo de que debo de sacar mis libros testimoniales. Uno de ellos que tiene que ver con el nacimiento de uno de mis hijos con una condición genética, con síndrome de Down, y cómo fue la experiencia que Dios me dio a través de eso, el crecimiento que me dio, cómo a través de un conflicto tan grande Él me enseñó que esto era lo mejor que yo podía estar experimentando, y cómo ver una circunstancia con el ojo correcto, el ojo bueno o el ojo malo. Tenemos, si tu ojo es bueno, dice la Escritura, todo tu ser se llenará de luz. Entonces, ahí me enseñó el Señor a ver la dificultad, la circunstancia adversa, como esa oportunidad que el Padre nos da para trabajar nuestra vida de tal manera que pueda manifestarse una dimensión mayor de luz, de bendición y de gloria. Entonces, donde tú no necesitas que tu entorno cambie, porque lo que cambia es lo que tú llevas por dentro. Y cuando entiendes que lo que llevas adentro es transformado a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, eso, mira, es algo tan poderoso y tan maravilloso que cualquier adversidad, cualquier dolor se transforma en fuente, como dice la Escritura. Cuando dice pasando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Y después dice, después de cambiarlo en fuentes, dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Es la capacidad de transformar el valle de sombra, el valle de lágrimas, cambiarlo en fuentes. Entonces, para mí, eso es, este tiempo será, y estoy usándolo para terminar estos libros, pero quiero empezar a trabajar con los libros testimoniales. Uno de esos, como decía, el nacimiento de mi hijo Aarón. Ok. Sí, una de las preguntas que estoy viendo en la pantalla es cómo le hiciste para manejar el ministerio y los hijos que tuviste que educar, cómo hiciste tantos viajes. No sé de dónde, quién lo escribió, pero también otra de los comentarios es que te mandan saludos desde Bogotá, Colombia. ¿Qué hacemos? Porque tenemos aquí, mira, todas estas que todavía no hemos contestado, profeta, y pues bueno, son bastantes preguntas que nos están llegando. Si me permites, por favor, y vamos a estar esperando con todo los libros que van a ser de tu biografía, tus experiencias con Dios y la manera en la cual, en medio de un proceso de depresión, tú obtuviste la victoria en Dios, y ve ahora cómo 35 naciones que tú has visitado llevando la palabra. Esto es sorprendente. Dice que es poderoso, cómo descubrir nuestro llamado, tremenda la manera de conocer a Dios, de Isabel Méndez. Dice, cuando llevamos algo de decoración a casa, ¿basta con orar por esa cosa, o cómo identificamos si tiene algún vestigio de maldición? Vuelvo y repito lo mismo. Preguntas, profeta, discúlpame. Yo creo que te hablé así como que muy rápido. Repito lo mismo. Aquí es la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Cuando algo nos choca en el espíritu, decimos aquí,
esto no me está gustando, yo de inmediato, mejor digo, mejor se va de la casa esto. Entonces, es la guía del Espíritu Santo, es la comunión del Espíritu Amén. Santo. Esto es lo más importante y será siempre mi respuesta cuando me preguntan sobre qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden. Es el Espíritu Santo porque Él es el Así que es. nos guía a toda verdad. Amén. Sí. Aquí nos están saludando Adriana Porpino desde Brasil. Estoy leyendo los comentarios porque ya tenemos muchas llamadas. Dice saludos desde Querétaro. Kingdom dice qué tremenda guerrera. Yo con un niño a veces no puedo hacer muchas cosas. Frida dice porque el amor de Dios es poder y perfecto, así que debemos seguir en él. Nos están diciendo amén. Dice bendiciones, estamos desde Barcelona, España. Mandamos un saludo a Irene Márquez. Muchísimas gracias. Reina Bustillo dice saludo y bendiciones. Le doy gracias a Dios que me está sanando de COVID. Amén, gloria a Dios. Juanita Gómez dice, mil gracias, Pastora Nancy, por siempre pensar en nosotros y compartir tan ricas bendiciones. Amén. Dice, hermosa enseñanza, dice, de parte de Flor Prieto, ¿te ha tocado orar por unas personas y se te revela que Dios se llevará a las personas? Sí, sí me ha tocado. De hecho, me pasó hace poco. Lo único es que uno tiene que ser muy prudente a la hora de cuando uno recibe una palabra de este tipo, tiene que saber si la persona está preparada para recibirla o no. En muchos casos el Señor a mí me dice, calla, no digas nada. Y solamente uno ora y trata de que la persona esté preparada para ese momento, pero tiene que llevarse a cabo con mucha prudencia. Ok, por supuesto que sí. Nos están saludando desde Honduras. Doris Moreno dice saludos desde Panamá, profeta, sus aportes siempre nos bendicen en gran manera. Álvaro Soto dice, la dama de hierro, tremenda mujer de Dios, la bendecimos grandemente desde Chile, están saludando. Dice Klaus, saludos a mi pastora Nancy, para la profeta Alejandra, mujeres que siempre tienen palabra poderosa, el ejemplo de su ministerio nos invita a ir por más acercamiento a Dios, feliz de escucharla. Pues seguimos con los saludos y preguntas que tenemos aquí a la mano. Dice Herrera Beatriz, dice, bendiciones, pastora. Hoy comenzamos clases. Muy bien, pues sí. Sí. Princess dice, amén lo que dice, eso es verdad, profeta. Melissa dice, ¿con cuánta fe debemos tomar las profecías personales o predictivas? ¿Y cómo debemos responder a ellas? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pesar la palabra, ¿verdad? Pesarla, saber si hablando de profecías personales, me imagino que lo estás aplicando a eso. La profecía personal, yo siempre la recibo con gozo, pero no es la que me dirige. Lo que a mí me dirige es la palabra profética más segura y es la que está escrita. Así es. Y esto tenemos que tenerlo muy claro porque ha habido un tiempo donde la gente corre detrás de las profecías. Las profecías son buenas, son maravillosas cuando vienen del Espíritu Santo, pero se han dado muchos errores en cuanto a la profecía. Entonces yo la profecía la recibo con gozo cuando el Señor me da a través de algún profeta una palabra. Yo digo, amén, gloria a Dios, pero mi palabra con la que yo dirijo mi vida no son las profecías, es la palabra que está escrita, es la palabra que tiene el poder para producir, es la palabra que viene del trono del Padre. Entonces siempre recomiendo esto, el ancla de nuestra fe, dice la palabra, es la palabra del Señor, ese es el ancla de nuestra fe. Entonces yo me anclo no en una profecía, me anclo en la palabra del Dios vivo que está escrita. Y la profecía regularmente tiene que venir para confirmar lo que ya el Señor a mí me ha hablado. Amén, amén. Y eso es como que muy saludable esta palabra, porque generalmente cuando yo escucho una palabra es cuando ya pasó el suceso. Ah, sí, Dios me dijo que iba a suceder esto. Ah, sí, ya estábamos, pero ya pasó. ¿Por qué no decirlo antes de que suceda? Digo, para prevenir a las personas. Esa palabra me parece maravillosa. Profeta, nos están saludando desde, dice,
Pilidome, saludos desde Bogotá, quiero ser como ustedes. Ana Soto, amén. Primera vez que las escucho y me inspira, Profeta Quirós. Y luego están saludando desde Nueva York. Entonces mandamos saludo allá. También dice, Vanessa, ¿cuál es la experiencia más bonita que ha experimentado con Dios? Uy, son muchas, pero recuerdo, esta es inolvidable, en el año 93, estando en una conferencia en Costa Rica. Ya yo había recibido, lógicamente, al Señor Jesucristo en mi vida, había recibido el bautismo del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu, ya había tenido la experiencia con el Espíritu Santo, pero ese día fue algo tan poderoso porque me encontré cara a cara con el Padre. Fue una experiencia tan maravillosa donde el Padre vino a mí y se me reveló y me metió, me llevó al bautismo, literalmente lo puedo decir así, del espíritu de adopción, donde me reveló lo que significa ser hija. Yo lo entendía aquí, pero no me había sido corrido el velo. En el momento que me fue revelado que soy hija, y si soy hija, él, él es quien me defiende de toda obra del enemigo, ¿sabes? En ese momento a mí se me fue a 1000% la dimensión de lo que es vivir en victoria y en fe a través de la obra de Jesús. ¿Sabes? Ese día yo recuerdo que yo me le planteé al enemigo y le dije, ¿sabes qué? Cualquier problema de aquí en adelante vas a tener que ir con mi papá. Y a partir de ese momento, la autoridad espiritual se incrementó en mi vida de una forma tan poderosa porque entendí por revelación, no por conocimiento natural, sino por revelación del Espíritu, que soy hija y que he sido comisionada por aquel que creó los cielos, la tierra, el universo y todo lo que existe, y que yo soy hija, y si soy hija, también soy heredera y coheredera de todo lo que ha sido hecho. Por lo tanto, salí de esa revelación y de esa experiencia con el Padre sintiéndome la dueña del mundo. Es que necesita ese tipo de clímax espiritual porque Sí. entendemos los versículos nos son enseñados, pero hasta que no llega hasta las entrañas profundas de nuestro ser es cuando reaccionamos a ese conocimiento que tenemos en nuestra mente que llega a ser efectivo. Entonces sí empieza a generar un cambio en nosotros. Qué impresionante revelación. Dice Catherine, excelente enseñanza, gracias a Dios por tu vida, profeta Alejandra, saludos desde Bogotá. Amén. Y bueno, María nos manda saludar, mi pastora Bella, Luisa Fernández, amén, Juanita Gómez, bendiciones, mi amada profeta Alejandra Quiros, Daniela Valderrama, pregunta para la profeta, siendo maestra de profesión y ministro de iglesia, ¿por qué escuchas música metalera para la guerra espiritual? ¿Escuchas música metalera? ¿Sí? Sí, hay un grupo que me gusta mucho que es, porque me gusta, me gusta. Por ejemplo, el grupo este Golden Resurrection, que es un grupo sueco, Okay. es metal cristiano, tienen unos mensajes poderosos. Ahora, yo no uso esa música para la guerra espiritual. He dicho que es música que golpea en el mundo espiritual, porque estos músicos realmente están ungidos. Cuando tú escuchas a ese grupo, no lo he vuelto a escuchar últimamente porque el Señor me tiene en otro tipo de adoración, pero cuando he escuchado este grupo, de verdad que uno siente el impulso de la batalla, de la guerra espiritual, es algo muy poderoso. Ellos son músicos creyentes, son llenos del Espíritu Santo, el Señor les usa mucho y pues esa sería mi respuesta. Perfecto, Ahora, gracias. Qué interesante. ¿Qué oye? no soy maestra, como pregunta de profesión, soy Ah, maestra no, de, no eres maestra de profesión. no, soy Ok, maestra de oficio ministerial, perdón, que es maestra de diferente, qué? de oficio de ministerio. Ah, ok. Bueno, qué bueno Sí. esa aclaración. Isa, sí, ok. Isabel Mendoza dice saludos desde Honduras.
¿cómo toma tu familia la idea de tener una profeta en familia de parte de Leslie Cobos? Bueno, yo creo que ya lo han aceptado. O sea, mis hijos nacieron sabiendo, nacieron en esto, es que nacieron viendo a una mamá que pasaba muchas veces tirada en el piso. Yo tuve muchas experiencias con mis hijos pequeños, tengo 6 hijos, desde los 33 años hasta los 13 años tiene mi hija menor. Entonces ellos pues nacieron en esto, no conocen otra cosa, no conocen a la mamá trabajando secularmente o haciendo otro tipo de cosas. Toda mi vida, desde que ellos están pequeñitos, la mayor estaba pequeñita, pero el resto, los otros 5, sí nacieron dentro de el ámbito profético. Entonces, por ejemplo, a veces yo estaba cocinando en la casa y el Espíritu de Dios me levantaba en ese momento y venía sobre mí. Yo sé que está en nosotros, pero tú entiendes lo que digo cuando manifiesto que el Espíritu Santo viene sobre uno. Hay una unción poderosa que viene en un momento y me tocaba apagar la cocina y salir corriendo y meterme a guerrear o a adorar o a lo que Él me pusiera. Y había momentos donde el Señor me decía, ve y haz esto ahora. Y los profetas no somos iguales que los pastores, ni que muchas otras personas. A un pastor quizás el Señor jamás le va a poner a hacer las locuras que pone a un profeta, porque esto es un asunto de asignación. Entonces, por ejemplo, a veces yo estaba en la casa y recuerdo un día que el Señor me dice, hazte un látigo ahora, y empieza a latigar los mercaderes. A mí me tocó agarrar una lámpara, desbaratarla y agarrar los cables porque yo no tenía un látigo. Y empezar a latigar y latigar y latigar. Mis hijos ya sabían, o sea, ellos vivieron, no, lo que voy a decir es en broma, vivieron el trauma de tener una mamá profeta desde el principio. Entonces siempre se acostumbraron a esto, no conocen otra cosa. Ellos han viajado conmigo, algunos de ellos han estado conmigo en diferentes naciones, escuelas, han estado en todo el tiempo en que le he servido al Señor, así que creo que ya es algo que lo asumieron como algo natural, algo normal. Y aparte de eso, que algunos de ellos también tienen la dimensión profética. Entonces, creo que es normal. Vivimos en una casa profética, mi esposo es profeta, es adorador profético, es pastor, y pues vivimos en esto, es nuestro ámbito, nuestra atmósfera. Tienes 6 hijos. Sí. Cuéntanos, cada uno, en algún llamado específico. Bueno, yo tengo promesa sobre mi hija mayor, hace muchos años. Ella no está en el Señor, ella está apartada. Y no me da vergüenza decirlo, porque esto es algo que a veces queremos ponernos un disfraz o para decir mi vida es perfecta. No, no somos perfectos ni nuestra vida es perfecta. Cuando mi hija estaba muy chiquita, yo estaba orando y le dije, Señor, muéstrame cuál es el llamado de ella. Se lo dije en mi mente y en mi corazón. Y vino una profeta y se me acercó en ese momento y me dice el Señor que le estás preguntando cuál es el llamado de tu hija. Y el Señor te dice, es profeta y es maestra, ella enseñará la palabra como tú. Yo sé que eso se va a cumplir. Ella tiene 33 años, eso se va a cumplir, Dios la está formando. Tengo mi segunda hija que va a cumplir 29 años en estos días. Y ella es profeta, ella es danzora, pero es una guerrera, tiene una unción de guerra, está casada con un profeta en España, viven allá, y pues el Señor le usa, ella está dirigiendo en este momento la danza y todo esto allá en la iglesia en España. Tengo a mi hijo Dariel, que es el tercero, tiene 25 años, y él tiene un llamado hacia la maestría y el pastorado, conforme el Señor también me lo mostró. En este momento él se desenvuelve en todo lo que es el área científica, y esto es bien interesante porque cuando yo tenía 4 meses de embarazo, el Señor me habló y me dijo, en tu vientre tienes un varón, será pastor, será maestro.
pero lo enseñaré a través de la naturaleza y de la observación de los animales. Cuando ese niño estaba pequeñito, amaba a los animales, hacía observación de todo. Hoy en día se dedica principalmente al área de la entomología y todo lo que desarrolla es a través de observación de animales. Después, bueno, tengo mi hijo Aarón, que es el niño especial, y él ha sido como, ¿qué puedo decir? Es lo que Dios ha usado para formar mi vida en muchas áreas. Su ministerio tiene que ver conmigo, con la formación de mi vida, con el trato de Dios en mi corazón. Andrés, que es el que me está ayudando en muchas cosas, él es profeta, tiene un llamado profético ¿Es el más que está pequeño? desarrollando, es el quinto. Antepenúltimo, ok. Sí, él tiene en este momento 21 años recién cumplidos. Ya el Señor lo ha estado levantando en algunas naciones, en algunos congresos de jóvenes que le han invitado y pues él también tiene un llamado pastoral, se le sale el corazón pastoral. Y mi hija que tiene 13 años, en este momento pues lógicamente está dedicada al estudio, pero sé que tiene un llamado profético también. Ella Mira, tiene un llamado. impresionante entonces la manera en la cual Dios ha hablado a tu vida de cada uno de Sí, ellos. Qué dedicación como mamá, ¿eh? Qué dedicación, porque estamos hablando de 6 niños, un sí, ministerio a las naciones, sí. escritora, y ahorita estoy viendo, Rafarete, qué bendición de hijos que el Señor te ha dado, profeta Quirós. Aquí están diciendo, wow, que eres poderosa intercesora y guerrera espiritual también, estoy viendo aquí en el monitor. Y están preguntando, esta persona que escribió es de Nueva York, que ¿dónde consigue tus libros? Los pueden conseguir a través de mi página web, es www.alejandraquirosministries.org. Ahí están todos los libros. Y mi hijo, que también escribió un libro, el Andrés, el que tiene 21 años, un libro sobre el shofar, porque él es shofarista también, pero la manifestación de lo que es el shofar y la representación en la generación profética que Dios está levantando a través de los jóvenes de este nuevo tiempo. Ok, Ahí en mi página web también está. muy bien. Pastora, Manuales de Intercesión y Guerra Espiritual, Isabel Menéndez. Méndez. Sí, hay 4 manuales de guerra espiritual. Acabo de escribir uno que lo terminé recién, ya está en la página, que se llama Legalidad Espiritual. Muchas veces pensamos que solamente es la oración o el ayuno, cuando no es así. Tenemos que tener legalidad espiritual para poder emitir el decreto de Dios y que éste se establezca. Entonces, es bien importante caminar en lo que es la legalidad espiritual, que tiene que ver con integridad, con santidad, con caminar rectamente, obedeciendo la palabra del Señor. No es solamente orar y orar y orar y orar sin tener respuestas, es emitir el decreto y que éste se establezca a través de una legalidad espiritual. Acabo de terminar ese libro y ya está en mi página web. En tu página web. Sé que escribiste El Príncipe de Grecia, El Shofar de una generación profética, Construyendo el carácter. Bueno, de estos 8 libros, casi 9, 10 que estás escribiendo, ¿alguno que te haya provocado mayor satisfacción? Bueno, la verdad que todos, y es tan sobrenatural, sabes que a mí el Señor empieza a darme y darme y darme palabra, pero generalmente los libros, yo voy haciendo anotaciones, apuntes, pero viene el momento donde viene la unción sobre mí y yo sé que es la hora de Dios para ponerme a escribirlos. Y regularmente los libros los escribo en un solo día. Es algo sobrenatural, no me preguntes cómo. Es el Príncipe de Grecia lo escribí en un vuelo entre Santiago de Chile y Roma. Fueron 15 horas. Y en ese vuelo lo empecé y lo terminé. Fue impresionante. Este último que acabo de escribir, Sí, estoy sorprendida. de igual manera, en un día Es un me dictado de senté. Dios, ¿eh? Sí, tengo los apuntes, tengo todo, pero llega el momento donde el Señor me dice, ahora. Y entonces, por inspiración lo tomo y empiezo a escribir y escribir, 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 y el Señor saca del depósito que tiene en mi espíritu, y ahí salen los libros. Es sobrenatural.
tenemos más preguntas. Sí, por favor, dice Elena Bernal, me encanta saber que existe gente tan aterrizada con los dones de Dios, porque muchos se creen profetas y no consultan la Biblia. La felicito, cuánta Gloria a Dios. humildad. Pimentel Abigail dice, ¿desde dónde consigo los libros de la profeta Alejandra? Por favor, yo vivo así, aquí está, listo. Dice Lupita Mediano, queremos que la inviten a El Paso. ¿Cuándo vas a El Paso, Juanita? Voy a estar, déjame ver, en Texas, voy a estar ahora en septiembre, si el Señor lo permite y ya toda esta contingencia va pasando. Pues aquí en Chile estamos encerrados, hasta el pic de contagios y estamos en estado de catástrofe, por lo tanto el gobierno no permite salir y para ir a cualquier lugar tenemos que sacar un permiso especial. Todavía no está abierto el aeropuerto. Pero ya en el mes de septiembre, el 5 de septiembre, creo que voy a estar en Texas. Okay, En San Antonio, Texas. ok, entonces hay que programar algo para El Paso, Texas, porque ya están las iglesias reuniéndose allá en esa ciudad, ya se está dando la oportunidad, gracias a Dios. Sabes que ya estamos a punto de finalizar la entrevista y tenemos un montón de preguntas todavía, saludos, comentarios que nos están haciendo. Profeta, esta transmisión solamente puede durar una hora, Sí. no se corta todo esto. Luli Castro, nuestra líder de diáconos, aquí dice, amén, amada pastora Nancy, saludos, profeta. Amén, dice, shalom y bendiciones, profeta, desde Miami. Liz dice, saludos, pastora Nancy, profeta, mucha sabiduría en sus palabras, gracias por el live. Mariquita, bendiciones, profeta Quiroz, dice, ¿por qué el profeta es tan atacado con la crítica, murmuración y menosprecio? Pregunta Celeste. Yo creo que son elementos que el Señor utiliza para mantenernos con la cabeza donde tiene que estar. Las críticas y todo esto es algo que siempre viene, y yo creo que no es exclusivo del profeta. Yo creo que esto a cualquiera le pasa, hagas lo que hagas, siempre vas a tener enemigos y siempre va a haber gente que te va a querer destruir. Ahora, el profeta es especialmente atacado por una razón. Tenemos que entender esto. Lo que dice la Escritura es que el Señor no hace nada sin antes revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, ¿por qué Satanás nos odia tanto y trata de atacarnos siempre para que no tengamos el oído abierto y no podamos recibir lo que viene del cielo? Porque para que lo que venga del cielo se manifieste en la tierra, tiene que pasar por un profeta. No haré nada, y dice así, nada, en la tierra, porque Dios no hace nada sin antes mostrar su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, creo que tiene que ver con esto, el enemigo tratar de desenfocarnos, ¿cómo se llama? Dañar el corazón, porque si el corazón se daña con amargura o con lo que sea, dejamos, como dice también el libro de Hebreos, de alcanzar la gracia de Dios, y esa raíz de amargura nos estorba. Entonces, los ataques vienen para tratar de dañar el corazón y para tratar de tapar nuestros oídos, para que no escuchemos y para que, si viene la amargura al corazón, dejemos de alcanzar la gracia de Dios y seamos estorbados. Así que mucho cuidado con eso, es muy importante. Sí, recibimos esa palabra para tener cuidado sobre nuestra expresión a cualquier siervo, especialmente a los profetas. Pastora, con esto me tengo que despedir. Me gustaría mucho, por favor, que delante de todas las personas me concedieras otra entrevista futura, porque tenemos preguntas que hacerte todavía. Hay muchas inquietudes en el pueblo cristiano referente a este tipo de llamados tan sobresalientes, pero que también a veces no son entendidos en su totalidad. ¿Te parece bien que dejemos esto para una segunda reunión? Claro que sí, con muchísimo gusto, será un placer. ¿Puedes orar por nosotros, por favor? Finalizando. Claro que sí, claro que sí. Padre, te doy gracias en este momento. Señor, te doy gracias por la pastora Nancy, Señor, por todo su equipo, Señor, por la congregación, Padre, por todo lo que ellos están moviendo en su ciudad, Señor, y con las iglesias hijas. Padre, bendigo la vida de cada uno de los que están conectados en esta entrevista, en esta transmisión. Y te ruego, Señor, como me hablabas esta mañana, Señor, que aún la creación misma se convierta en aliada de tu pueblo, Señor,
que aún la tierra, los montes, Señor, lo que en ella está, venga, Señor, en ayuda de tu pueblo, Padre. Señor, que lo que está ahora mismo en las naciones de la tierra no sea obstáculo para que tu gloria se deje ver en cada uno de tus hijos. Espíritu Santo de Dios, levanta en este tiempo esa generación conectada a tu presencia, conectada, Señor, a ti. Padre, en el nombre de Jesús, que en este tiempo se levante un cuerpo de creyentes poderosos, dependientes 100% de ti, Señor, y que al salir de esta temporada de conflicto y de dificultad, salgamos con mayor comprensión, mayor entendimiento, mayor revelación de todas las cosas que tú vas a hacer. Porque aunque el conflicto ha sido grande, la palabra que nos diste es verdadera y se cumplirá en medio de los tiempos que tú has establecido sobre las naciones. Tú estás en el trono, Señor. Nada te ha movido de ahí. Por lo tanto, declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que la palabra que hablaste sobre cada una de nuestras vidas vendrá a cumplimiento y nada ni nadie lo podrá detener para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, profeta. Próximo viernes, 11 de la mañana, Timios, vamos a tenerlo en entrevista. Les mando un saludo. Bendiciones. Amén.